Buenas tardes a todos. Siempre es un privilegio estar aquí con ustedes y sobre todo haber adorado a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pensando acerca de la oración o adoración, vamos a buscar una lectura en el libro de San Juan. San Juan capítulo 4 y vamos a leer los versos 20 al 24. San Juan capítulo 4. Vamos a leer entonces desde el verso 20. Dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, le damos las gracias en esta hermosa tarde que nos concede. Ciertamente le agradecemos por la lluvia, Señor. Sin ella no pudiésemos sostener este planeta. Es ella que nos mantiene, Señor, mitiga nuestra sed, alimenta, Señor, nuestras plantas y todos los alimentos que comemos. Le damos las gracias, Señor, por esta bendición. Pero más le damos las gracias por la bendición de estar aquí reunidos, adorando a su Santo Hijo y adorando a su santa persona, un Dios eterno que nos conoce, nos ama, nos ha redimido y se alegra en escuchar nuestra alabanza y nuestra adoración. Gracias, Señor, por esta porción que hemos leído. Rogamos que su Santo Espíritu pueda usarla, Señor, para la bendición de su pueblo aquí, reunidos, Señor, para aprender y sobre todo para poner en práctica lo que usted tiene que decirnos. En el nombre santo de Jesús se lo imploramos. Amén. Bien, aquí encontramos un encuentro que el Señor Jesucristo tuvo con una mujer, la mujer samaritana. No leímos los versículos anteriores, solamente leímos los versos donde ellos hablan acerca de un tema de suma importancia, el tema de la adoración. Y a veces cuando encontramos en las Escrituras este evento, nos podemos hacer la pregunta: ¿cómo ocurrió? En verdad este evento tenía muchas barreras para que se llevara a cabo. Habían barreras de diferente índole. Algunas de ellas podríamos decir, la primera, cultural. Según la cultura de los judíos y los samaritanos y en el Medio Oriente, no era correcto que una mujer hablara a un hombre en esa situación donde se encontraban. Y usualmente las mujeres no hablaban a solas con los varones. Usualmente las mujeres que hacían esto eran consideradas como mujeres de la calle. Y ciertamente esa fue la primera barrera que encontramos, fue sobrepasada. Ahí está el Señor y ahí está esta mujer. Ambos van al mismo pozo. Y cuando están en el pozo, el Señor empieza con una simple pregunta, o una, por así decir, petición: dame de beber. Y empieza y se entabla la conversación. Y empiezan a platicar los dos. Pero había otra también, otra barrera grande, la barrera racial. Ella era samaritana y él era judío. Y ella misma se admira: tú, siendo judío, ¿me hablas a mí? Claro, ella entendía bien que los judíos y los samaritanos no se llevaban muy bien, eran bastante, por así decirlo, enemigos. No acostumbraban ni siquiera a dirigirse la palabra. Pero ahí está ella diciéndole: tú, siendo judío, me hablas a mí, siendo yo samaritana. Así que esa barrera racial también es sobrepasada. Pero había una más, una barrera religiosa, ya que los judíos adoraban al verdadero Dios, tenían la verdad, pero los samaritanos tenían muchos falsos dioses, aun cuando conocían al Dios verdadero solamente en teoría, porque eran una mezcla de judíos con cananeos. Entonces eran despreciados por los judíos, porque decían: no son puros, ¿verdad? O no son en realidad judíos completamente. Claro, era verdad, había una gran mezcla en los samaritanos,
y habían diferentes, por así decirlo, culturas. Y así que había esa distancia, esa barrera de religiones. El paganismo estaba dentro de los samaritanos o este pueblo samaritano, y los judíos, a pesar de que cayeron muchas veces en idolatría, mantenían la verdad que Dios había revelado. Así que ellos empiezan a platicar, y cuando están platicando llegan a este punto, cuando ella le dice: nuestros padres adoraron en este monte. Ella cambia el tema, y este tema es un tema de suma importancia. Si no estuviesen estos versículos ahí, no nos daríamos cuenta de las grandes verdades que el Señor dijo en estos versos. Y ahí hay varias cosas que nosotros podemos aprender. La primera de ellas en esta conversación es dónde se debe de adorar. Versos 20 al 21. ¿Quiénes deben adorar? Versos 22 al 23. ¿Cómo se debe de adorar? Versos 23 al 24. ¿Y a quién se debe de adorar? Versos 21 y 23. Pero antes de ver eso en detalles y conocer las verdades que el Señor quiso dar a conocer a esta mujer y a nosotros, sería bueno pensar acerca de qué es la adoración. Bueno, ahora mismo nos hemos sentado a adorar. ¿Qué es la adoración? La adoración es sentarse en un lugar, pasar pan y pasar vino, y es eso todo lo que es la adoración. Si nosotros pensamos que eso es la adoración, tenemos un concepto equivocado de lo que es la adoración. Nosotros adoramos al Señor, pero ¿qué es la adoración? Bueno, la palabra adorar quiere decir tributar, rendir honor, majestad, honra a Dios. Eso es lo que quiere decir. Viene de varias palabras en el original. Una de ellas es proskuneo. Y proskuneo significa besar la mano, hacerle reverencia a Dios, postrarse delante de Él, reconociendo su grandeza, su poderío, su omnisciencia, su carácter. Eso es adorar. Es reconocer entonces la grandeza de nuestro Dios y darle honor, honra y tributar reverencia delante de Él por quien es Él. Y además también por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. La palabra proskuneo es la que está en el verso 24, cuando leemos ahí en ese versículo donde dice Dios es espíritu, y los que le adoran, proskuneo. En espíritu y en verdad es necesario que le proskuneen, adoren. Es lo que está diciendo ahí. Dios quiere que nosotros reconozcamos su grandeza, que le honremos por quien es Él, que le demos reverencia, que nos postremos delante de Él y que digamos en verdad cuán agradecidos estamos por lo que Él ha hecho por nosotros, por darnos a su Hijo, ¿verdad? Y haberlo entregado en la cruz del Calvario. La adoración es algo que nace internamente y se manifiesta externamente. Es algo que ocurre en el corazón cuando nosotros estamos completamente extasiados y estamos enamorados del Señor. Bueno, ¿se acuerda usted? Cuando usted estaba enamorado de su esposa y usted venía y quedaba extasiado viéndole el rostro, ¿verdad? Y diciéndole cuán linda era o cuán linda es. Y usted decía, qué bella eres, ¿verdad? Puedo pasar todo el día viéndote. Y esa es una realidad. Que cuando nosotros estamos enamorados de Dios, cuando reconocemos su grandeza, es cuando somos movidos a adorar, a reconocerle a Él por quien es Él, un gran Dios maravilloso, único. No hay nadie como Él. Nunca ha habido ni nunca va a haber. Él es el Dios único y maravilloso, ¿verdad? Entonces es algo interno que se manifiesta en una acción interna. Cuando venimos aquí a adorar, no venimos a pedir. Cuando venimos a adorar, no venimos a recibir. Cuando venimos aquí, venimos a darle al Señor lo que Él merece, a darle al Señor de lo que Él es digno, en verdad, de recibir de parte nuestra, un pueblo santo, un pueblo apartado que se postra delante de Él en adoración, ¿verdad? Y tal vez no lo hacemos de una manera física, tal vez no estamos hincados, postrados de una manera física, pero en el corazón, cada uno de nosotros debería tener esa actitud de estar postrados delante de este gran Dios todopoderoso. Bien decía un gran hombre de Dios, ya murió, está con él, delante de su presencia el señor Adrián Rogers. No sé cuántos de ustedes habrán oído a este gran siervo de Dios. Él decía, la adoración
nos hace semejantes al que adoramos. Qué lindo pensamiento, ¿verdad? La adoración nos hace semejantes al que adoramos. ¿A quién adora usted hoy, hermano? Porque a quien usted adore, así se hará usted semejante a ese. Es algo increíble. Por lo tanto, dice él, la adoración es un privilegio sublime y es una tarea suprema del cristiano. Es un pensamiento muy profundo y que debemos de tomar muy en cuenta cada uno de nosotros. Cada vez que adoramos, nosotros estamos tributándole honra, honor, ¿verdad? Reverencia y majestad a nuestro Dios. Pero a la misma vez nos estamos transformando a su imagen, volviéndonos como aquel que adoramos. Pero la primera pregunta, dice ahí en ese versículo, en el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. ¿Dónde debemos de adorar? Bueno, la mujer está hablando y siendo samaritana dice en el monte. No menciona el monte ni el nombre. Dice, vosotros los judíos decís que es en Jerusalén. Bueno, los judíos tienen hasta el día de hoy y consideran que Jerusalén es un lugar santo. Y en verdad que es un lugar santo. Y no es un lugar santo porque es mejor que cualquier otro lugar en el mundo. Es lugar santo porque el que está allí es santo. El Señor es santo. Y siendo que Él escogió a Jerusalén como su nación, por lo tanto ese lugar es santo. ¿Por qué cree que la iglesia es santa? No porque la iglesia compuesta de diferentes personas somos especiales. No, porque Él está en nosotros. Y Él es santo y nos ha hecho santos para Él. Por eso su iglesia es santa. ¿Por qué la Biblia es santa? No es porque es cualquier libro, es porque es el libro de Dios. Y Dios es santo, es parte de su carácter, es parte de su persona. Todo lo que es de Él es santo, completamente santo. Y ciertamente el judío piensa de que Jerusalén es un lugar donde se debe de adorar. Y en cierta manera no están equivocados. Pero es en verdad el único lugar de adoración. Es en verdad lo que decía la mujer samaritana. El único sitio es el monte donde tenemos que ir nosotros los samaritanos. ¿Qué dijo el Señor? ¿Cuál fue la respuesta de nuestro maestro? Bueno, cuando el Señor contesta en esos versículos, ustedes van a mirar que Él dice en el verso 21, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. ¿Qué es lo que Él está diciendo? No le está diciendo que los samaritanos están equivocados. Ni está diciendo que los judíos están correctos. Lo que Él está diciendo, en pocas palabras, es no hay un lugar específico de adoración. Es lo que Él está diciendo. Va a llegar la hora, dice, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Bueno, ¿por qué los samaritanos habían escogido este monte? Según la historia, y creo que lo he dicho tal vez en otro mensaje aquí, pero según la historia, cuando Alejandro Magno, que fue hijo de un gran rey, Felipe, rey de Macedonia, al morir este hombre, lo habían asesinado a su padre, en verdad él heredó el trono. Y siendo ahora el rey, empezó a conquistar grandes imperios, y el deseo de él era conquistar el mundo entero. Así que Alejandro empezó a invadir todas las regiones a su alrededor, ¿verdad? Un hombre que fue educado por grandes filósofos, y entonces a la edad de 16 años, empieza a gobernar y empieza a regir y empieza a hacerse un gran guerrero. Y luego que conquista el mundo, después cuando tiene ya 30 años más o menos, y no hay nada más que conquistar, queda triste porque no había más lugares para poder conquistar. Pero una cosa interesante, cuando él llega a Jerusalén, a querer conquistar a Jerusalén se le hizo muy difícil. Muy, muy difícil. Y lo que él hizo fue buscar amigos. Buscar personas que vivían en la región. ¿Y a quién creen ustedes que encontró? A los samaritanos. Y él pide a los samaritanos la ayuda y los samaritanos se la dieron. Alimentaban a los ejércitos de Alejandro. Y no solamente alimentaban a los ejércitos de Alejandro, sino que le dieron más o menos pistas y información acerca de cómo eran los lugares alrededor de Jerusalén y cuál era tal vez hasta la mejor manera de introducir su ejército
a Jerusalén y lo conquistaron. Y Alejandro, muy satisfecho, muy contento, al haber conquistado Jerusalén, les permitió a los samaritanos hacer un templo. Y este templo fue hecho en un lugar que se llamaba el Monte Gerizim. El Monte Gerizim. Esto pasó muchos años antes de que naciera el Señor Jesucristo, como 363 años antes, por así decirlo. Y entonces los judíos llevaron los samaritanos llevaron todo este conocimiento. Y por eso los samaritanos pensaban y decían que donde se tenía que adorar era ¿dónde? En el Monte Gerizim. En el Monte Gerizim. Y por eso ella, cuando conversa con el Señor, le dice: nuestros padres dijeron que debemos de adorar en el Monte Gerizim. Pero el Señor le dijo: no, eso no está malo, eso no es un lugar específico. ¿Cuál es el lugar? Bueno, si miramos la Biblia vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Dice la Biblia en Génesis 12, verso 7, dice: Abraham adoró a Dios. ¿Dónde estaba? Canaán. Dice en Génesis 33, 20, Jacob adoró a Dios. ¿Dónde estaba? En Siquem. ¿Dónde estaban? En diferentes lugares. Si usted se recuerda a Moisés cuando está en la peña, que Dios le había cubierto y muestra su gloria y ve sus espaldas, ¿qué dice que hizo Moisés? Bajó su rostro y dice: adoró al Señor. ¿Dónde estaba? En una montaña, en el monte Sinaí, si no me equivoco. Pero ahí está, no estaba en Jerusalén. Ni habían llegado al lugar, a la tierra prometida. Ni soñaban en llegar todavía al lugar. Pero estaban adorando. La adoración se puede hacer en cualquier lugar. No hay un lugar específico. Pero ciertamente lo que el Señor dijo, va a haber un tiempo. Va a llegar la hora, cuando Él dijo esas palabras, donde se adorará al Padre. ¿Y qué quiso dar a entender con eso? Quiso dar a entender que el lugar es el corazón del hombre. Siempre he pensado en eso. Porque ahora usted puede adorar, no importa si está en China, no importa si está en República Dominicana, no importa si está en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en donde esté. Pero usted puede adorar porque en su corazón puede buscar a Dios y darle la gloria, honra y majestad que Él merece. En cualquier sitio, no solamente en la cena del Señor usted puede adorar. Usted puede ir manejando y adorar a Dios. ¿No ha llorado algunas veces que usted está oyendo algún mensaje o viene algún pensamiento y usted está en su carro y llora, empieza a llorar y le da gracias a Dios porque Él es maravilloso, porque Él es extraordinario, porque Él es el único Dios que nos trata tan bien, que no hay otro Dios? Eso es adorar, es reconocer su grandeza, la grandeza que solamente viene de Él. Entonces no hay un lugar, pero sí podemos mirar de que podemos adorar en todo lugar donde estemos y principalmente de corazón, ¿verdad? Pero también podemos notar que el Señor dijo: porque donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Este es nuestro lugar de adoración. Aquí ustedes se congregan en esta iglesia y este es un lugar de adoración. No es el único, pero es un lugar de adoración donde venimos a darle gloria y honra a Dios. Pero la segunda pregunta: ¿quiénes deben de adorar? El versículo 22 dice de la siguiente manera: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Quiénes deben de adorar? Bueno, la Biblia habla de 2 tipos de adoradores. El que sabe las cosas o que conoce las cosas que adora. El Señor usó esa palabra, dice ahí: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Otra palabra podría ser: nosotros adoramos al que conocemos. Ustedes adoran lo que no conocen. Bueno, el mundo ha adorado a través de la historia muchas cosas que ni siquiera conocían en sí. Tal vez las podían ver, pero tal vez no podían saber en sí cómo son. Hoy en día, a través de la ciencia, hemos aprendido muchas cosas acerca de cosas que no conocíamos bien. Por ejemplo, el hombre ha adorado los astros, ha adorado el sol, ha adorado la luna, ha adorado muchas cosas, en verdad. Ha adorado animales, ha adorado la vaca. Hasta el día de hoy, si usted va a la India, usted va a mirar de que la vaca se considera un animal sagrado. Es como un dios, ¿verdad? Adoran serpientes,
Usted va a parte de la India y usted mira cómo los hombres encantan a la serpiente, y la serpiente se levanta y la cobra empieza a hacer sus movimientos y adoran a estos animales. Y cuántas otras cosas más. El hombre ha adorado a toda clase de cosas, aún árboles o imágenes hechas de oro, de plata, de piedras preciosas o de madera. Y el hombre ha adorado cosas que no conoce. No las conoce, pero las adora, ¿verdad? Y entonces podemos mirar de que esta es una falsa adoración. Es un falso adorador este hombre. Si usted lee conmigo en Hechos capítulo 17 y verso 23, Pablo cuando llega a Atenas mira unos rótulos y él dice las siguientes palabras. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, o sea, los altares donde tenían sus dioses falsos, estos hombres, dice, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Eso fue lo que dijo el Señor. Vosotros adoráis a lo que no sabéis, lo que no conocéis. Pablo dice las mismas palabras a los atenienses. Ustedes adoran cosas que no conocen. Aún tenéis un Dios al cual habéis puesto una inscripción y dice al Dios no conocido. Y ciertamente, como no conocían al Dios verdadero, él dice, de ese Dios es que vengo a predicarles. Y les predicó, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes deben de adorar? Deben de adorar los que verdaderamente conocen a Dios, no los que no conocen a Dios. La adoración es para el creyente. La adoración es para el que conoce a Dios de una manera personal. Como, por así decirlo, ustedes recordarán, Abraham era un idólatra cuando estaba en Ur de los Caldeos, pero cuando tuvo ese encuentro con Dios y Dios se reveló a él y Dios le dijo, sal de ahí y ve al lugar donde yo te voy a llevar, él no pensó dos veces, salió en busca de Dios, en busca de ese sitio que no conocía, pero sí conocía al Dios que le estaba diciendo que saliera. Lo conocía, él se empezó a revelar como el Dios todopoderoso, se reveló a Moisés como el Dios santo. ¿Por qué? Porque cuando él mira la zarza y va caminando, le dice, Moisés, quítate tus sandalias, porque el lugar, tierra santa es. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Entonces conocieron a Dios. Y por eso, porque le conocían, podían adorarle. No hay manera de adorar a Dios si yo no le conozco. Porque entonces, ¿cómo puedo reconocer su grandeza? ¿Cómo puedo reconocer y darle honor si no sé cómo es Él? No puedo. Por eso adorar es que reconocer, darle honor, gloria y honra a Dios, pero para eso tengo que conocerle de una manera personal, como mi Salvador. Por eso nosotros podemos adorar en esta tarde, porque le hemos conocido. Y nuestro conocimiento de Él debe de ir creciendo constantemente, como dice Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro 3:18, donde se nos anima a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Verso 3 dice ahí, verso 23, ahora, ¿cómo se debe de adorar? ¿Cómo se debe de adorar? Bueno, en estos versículos se nos dice claramente lo que debemos de hacer para poder adorar al Señor. ¿Dónde adorar? No hay un lugar específico. Podemos adorar al Señor donde sea que estemos en nuestro corazón. ¿Quiénes deben de adorar? Solamente aquellos que conocen al Señor de una manera personal, que le han conocido como su Salvador. Y en estos versículos, ¿cómo se debe de adorar? Verso 23 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y si leemos el verso 24, dice exactamente las mismas palabras, nada más que añade ahora que Dios busca. ¿Sabía usted eso? Dios le está buscando a usted. Primero le buscó para salvarle y ahora que usted es un creyente, Dios le busca. ¿Para qué? Para que le adore. Qué lindo ese pensamiento. Dios sigue en busca de cada uno de nosotros, pero ahora Él quiere que nosotros le adoremos, pero que lo hagamos de la manera correcta. Así como no podíamos adorarle sin conocerle, no podemos adorarle conociéndolo si no es en espíritu y en verdad. Caeríamos aún cuando le conocemos en una falsedad, en una hipocresía. Tratar de adorar a Dios si no lo hacemos conforme a lo que dice aquí, en espíritu y en verdad. ¿Y qué quiere decir esto? Y aquí tengo que tener mucho cuidado, porque estos versículos pueden ser mal entendidos, mal interpretados. Cuando dice aquí en estos versos,
en espíritu y en verdad. Algunos dicen, bueno, ahí ¿qué quiere decir espíritu? ¿Es el espíritu del hombre o es el espíritu de Dios? Según lo que algunos dicen que es el espíritu de Dios. Según lo que dicen otros teólogos, dicen que es el espíritu del hombre. Bueno, la palabra espíritu ahí está escrita con letra minúscula. Algunos podríamos decir, bueno, se refiere al cuerpo, al espíritu del hombre porque está en minúscula. Sin embargo, las palabras no fueron inspiradas por así decirlo, cuando se escriben con letra mayúscula o minúscula. No hay inspiración en eso. Yo puedo escribirla con letra mayúscula o con letra minúscula y no hay inspiración. Los versículos no son inspirados. Los números, no los versos en sí, los números. Los capítulos, los números de los capítulos no son inspirados. Eso fue hecho por los hombres ¿para qué? Para encontrar las porciones que queremos usar. Imagínense que yo diga, la porción donde el Señor se encontró con la mujer samaritana. No tengo libro, no tengo capítulos, no tengo versículos. Todo el mundo va a estar hojeando. Por eso se hicieron esas divisiones, ¿verdad? Pero no hay inspiración en eso. ¿Pero qué quiere decir eso? Vamos a tratar de ser lo más justo que podamos cuando dice espíritu. Yo pienso, por lo tanto ustedes no lo pueden hacer doctrina, porque ya dije yo pienso, que lo que significa ese versículo ahí es en espíritu humano. ¿Por qué pienso que es humano? Dice ahí, adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. El Señor está hablando con una mujer y esa mujer todavía no conocía al Señor. O sea que su espíritu estaba muerto, como dice Efesios capítulo 2, en delitos y pecados. No podía tener una relación con Dios. ¿Qué es lo que nos une a nosotros o que nos permite adorar a Dios o tener esa comunión íntima con Dios? Nuestro espíritu. Pero ese espíritu está muerto en nuestros pecados. Pero cuando conocemos a Dios, ese espíritu ahora es dotado de vida. Por lo tanto, ahora podemos adorar y comunicarnos con Él, y hablar con Él, y servirle a Él, porque ahora hay vida dentro de nosotros. Entonces, en espíritu. Pero no estoy diciendo en ninguna manera que cuando usted adora, no adora en el Espíritu Santo. Cuidadito. Porque la Biblia no se puede interpretar basado en un solo verso. Aquí está haciendo reverencia al espíritu humano, y pienso que así es, pero no quiere decir que usted cuando adora no adora guiado por el Espíritu Santo, porque entonces estaría diciendo una gran falsedad, una gran mentira. Solo lea la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, si usted lee el libro de Efesios capítulo 5 verso 18, dice: no os embriaguéis con vino, mas sed llenos del Espíritu Santo. El cristiano debe ser ¿qué? Lleno del Espíritu. Debe de estar en el Espíritu constantemente. Gálatas capítulo 6 verso 16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El cristiano debe de andar, no hoy, no solamente un día, no solamente pasado mañana, todos los días en el Espíritu. Todos los días. Algunas veces no lo hacemos, pero eso es lo que Dios desea, que andemos en el Espíritu. Por lo tanto, cuando usted está adorando, usted debe de ser guiado por el Espíritu Santo también. Pero si su espíritu no tuviera vida, no podría hacerlo. Entonces, las dos cosas son verdaderas y las dos cosas son reales, y debemos de adorar de esa forma, en espíritu y en verdad. Bueno, y en verdad, la palabra ahí también, algunos pueden interpretarla como la palabra de Dios. El Señor Jesucristo está orando y dice: tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. Otros la pueden interpretar como la persona de Jesús. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la verdad. Y es cierto todo esto. ¿Por qué? Porque Él es la verdad encarnada, en persona, personificada. Y la Escritura es la verdad escrita. Y yo creo que hay una gran verdad más ahí dentro de todo esto, haciendo un énfasis solamente en la palabra, en su significado. ¿Verdad? ¿Qué es verdad? Es algo que no tiene nada de mentira. Es algo en lo cual no hay ninguna falsedad. Cuando usted viene a adorar, usted tiene que tener mucho cuidado. ¿Cómo está su corazón? ¿Es un corazón que está de acuerdo a la verdad? No hay falsedad, no hay hipocresía, no hay ninguna ofensa, no hay ningún pecado, no hay ningún pleito que usted haya tenido con alguien o alguna cosa que haya hecho que no fue debida y todavía no la ha confesado delante de Dios. Si usted viene a la cena y usted viene disgustado, usted viene furioso, usted viene peleado con alguien, o usted hizo algo que sabe que estuvo mal,
y se viene a sentar aquí, juicio come para sí. Eso es lo que la Biblia dice. Por lo tanto, debe de estar de acuerdo a la verdad. Por eso que dice la Escritura, si usted lee en Mateo 5:24, dice, cuando alguien lleva una ofrenda, dice, se acuerda que tuvo un problema con su hermano, dice, deja tu ofrenda. Ve y reconcíliate con tu hermano, y una vez que has arreglado la situación, ve y regresa y da tu ofrenda. Dios no acepta ninguna ofrenda cuando estamos mal. Peor va a aceptar nuestra adoración. No puede. Por lo tanto, debemos de ¿qué? Adorar en espíritu y en verdad. Nuestra vida debe de estar de acuerdo a esa verdad. Debemos de estar en Cristo, vivir en Cristo todos los días. ¿Para qué? Para adorarle, para servirle. Y por último, si nosotros miramos lo que dice ahí, ¿a quién debemos de adorar? Verso 21 dice claramente, ¿a quién debemos de adorar? Mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El verso 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Bueno, una vez más, aquí encontramos otro dilema. ¿A quién adoramos? Pero nos sentamos ahora mismo, estamos adorando al Hijo. Estamos adorando al Señor Jesucristo, recordando lo que Él hizo por nosotros, a través de los símbolos, su sangre derramada, su cuerpo entregado por cada uno de nosotros. Y no hay nada de malo en eso. Eso es lo que Dios desea. Pero aquí cuando Él está hablando, todavía ni la cena había sido establecida. La iglesia todavía no había sido formada. Por lo tanto, el Señor tiene que usar estas palabras. Y entonces dice, adoráis al Padre. Y eso es una realidad. El que honra al Padre, honra al Hijo. Pero el que honra al Hijo también honra al Padre. Cuando nosotros estamos adorando aquí, estamos adorando a Dios. Pero Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Verdad? Si miramos el contexto entero de las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que en verdad la adoración es para Dios. Si ustedes leyesen en otros versículos, no tenemos mucho tiempo, solo 4 minutos, pero si ustedes leyesen en otros versos, Mateo 4, cuando el Señor es tentado y Satanás le ofrece todos los reinos, toda la gloria, y le dice, si postrado me adorares. ¿Qué dijo el Señor? Solo a tu Dios, ¿verdad?, servirás y adorarás. Eso fue lo que dijo el Señor. El mismo Hijo dijo, solamente a Dios podéis adorar. Ahora, los mismos hombres dijeron las mismas cosas. Si ustedes recuerdan en Hechos capítulo 10, ahí en la casa de Cornelio, Pedro va a predicarles y sale a Cornelio luego, después de haber escuchado y que quiere adorarlo. ¿Y qué hace Pedro inmediatamente? Dice que lo levantó. Dice así mismo, que lo levantó y le dijo, no hagas tal cosa, adora a Dios. Eso es lo que dijo a Pedro, ¿verdad? Y luego, si ustedes leen en Apocalipsis también, Juan, cuando termina de recibir la adoración, el capítulo 22, y el ángel está ahí delante de él, y él viene y se postra. ¿Para qué? Para adorar. Y el ángel le dice, no hagas tal cosa también, porque yo soy consiervo tuyo y de los profetas. Y le dice, adora solamente a Dios. Bueno, el ángel fue el único que dijo eso. Pedro no lo dijo, pero está implicado ahí, ¿verdad? Y entonces ustedes pueden ver, los hombres rehúsan ser adorados, los hombres de Dios. Los ángeles rehúsan ser adorados. Pero el Señor Jesucristo nunca rehusó ser adorado. ¿Por qué razón? Cuando los apóstoles se postraron delante de él a adorarlo, cuando él detuvo el viento y el mar, él no dijo, no hagan tal cosa, como dijo Pedro, o como dijo Bernabé y Pablo en Listra, cuando los hicieron dioses bajados del cielo, Mercurio y Júpiter, ¿verdad? Se rasgaron sus vestidos y dijeron, no hagáis tal cosa. Jesús no hizo tal cosa. Jesús aceptó la adoración porque Jesús es Dios manifestado en carne. Grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Jesús es Dios. Por lo tanto, podemos adorarlo en espíritu y en verdad. Y cada vez que nos sentamos en la cena, eso es lo que estamos haciendo, recordándolo a Él. Él estableció ese momento, esa cena tan linda, hace muchos años atrás. Y Él dijo, hacerlo todo en memoria de mí. Cada vez que tomamos de la copa, recordamos su sangre. Cada vez que partimos el pan, recordamos su cuerpo. Podemos adorarle. ¿Qué dice el Padre de su Hijo? A los ángeles dice... en Hebreos capítulo 1 y verso 6, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre.
El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le ha enviado. Perdón, leí Juan 5:23. Hebreos 1:6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Se fija la maravilla de Dios? Nosotros adoramos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, un solo Dios, ¿verdad? Y debemos de acordarnos entonces de estas preguntas. ¿Dónde adoramos? En cualquier lugar. ¿Quiénes adoramos? Los que conocemos de una manera personal a Dios. ¿Cómo adoramos? En espíritu y en verdad, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. ¿A quién? A Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios y Padre nuestro, le damos las gracias, Señor, en esta tarde por su palabra. Queremos, Señor, ser adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Usted busca tales adoradores, Señor, se complace en ellos, los ama, y ciertamente hemos visto ese amor mostrado a través del sacrificio de Jesús, su único Hijo, en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor, por ese amor único, que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No merecíamos, Señor, nada de esto, mas en su gracia usted nos ha dado todo. Gracias, Señor. Bendiga el resto de este día. Rogamos especialmente por nuestros amigos que han de estar con nosotros o que ya están aquí en medio de nosotros. Y usted les bendiga, que el Espíritu Santo les convenza, les dé convicción, Señor, de pecado para que puedan venir a los pies de Jesús. Y así a nosotros, los cristianos, rogamos que nos guarde, nos proteja y que en este día podamos siempre seguir adorándole y sirviéndole, Señor, para traerle gloria y honra. Bendiga a todo lo que está preparado abajo, Señor. Rogamos que participemos de ello con acción de gracia en Cristo Jesús. Amén.